Ceres. Este planeta inacabado tiene problemas. Nació en el lugar equivocado y en el momento menos indicado. Está en el cinturón de asteroides. Un lugar que es un campo de bombardeo. Y Ceres está en medio. Por estar mal ubicado, el pequeño planeta en formación fue castigado con miles de impactos en su edad temprana, hace 4.000 millones de años. El Sol atrae a los asteroides como abejas al panal. Ahora solo quedan las cicatrices de lo que pudo ser un planeta, tal vez como el nuestro. Como sea, ahora solo quedó destrucción. Tal vez pueda parecer poco interesante. Pero Ceres tiene secretos y promesas. Ceres tiene problemas de identidad. Johann Bode predijo la existencia de un planeta entre Marte y Júpiter, pero no lo encontró. Luego, Joseph Lalande insistió en que el planeta existía, pero su búsqueda no tuvo resultados. Más tarde, Franz Xaver von Zach hizo búsquedas sistemáticas, pero nunca estuvo seguro de haberlo encontrado. Finalmente, el sacerdote Giuseppe Piazzi lo descubre el 1 de enero de 1801. Piazzi lo bautiza con el nombre de Ceres Ferdinandea, pero por cuestiones políticas el nombre es eliminado. Luego cambiaron su nombre por Hera. Posteriormente lo rebautizan como Demeter. Finalmente queda como Ceres, a secas, como la diosa romana de la agricultura. En un principio fue catalogado como asteroide. Después cambiaron la categoría a cometa. En 1830 lo recatalogan como planeta junto a otros 3 asteroides: Pallas, Juno y Vesta, quedando el sistema solar compuesto por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Vesta, Ceres, Pallas, Juno, Júpiter, Saturno y Urano. Neptuno y Plutón aún no se habían descubierto. Pero en 1850, los astrónomos le quitan la categoría de planeta y lo rebajan, nuevamente, al nivel de asteroide, junto a Vesta, Pallas y Juno, y luego agregan a Neptuno, y más tarde, a Plutón. Por último, en el 2006, la Unión Astronómica Internacional lo califica como planeta enano, junto a Plutón, Eris, Makemake y Haumea, quedando el sistema solar tal como lo conocemos ahora en el 2023. Ceres se encuentra a medio camino entre Marte y Júpiter, con un circuito inclinado con respecto al cinturón de asteroides de 10,6 grados. Esta inclinación lo acerca a Marte. Ceres demora 4,6 años terrestres en dar una vuelta al Sol. Y el 15 de septiembre de 2006 tuvo su mayor acercamiento a Marte, por lo que pudo ser observado desde la Tierra. Después de esa fecha, las señales directas desde la Tierra se pierden. Este planeta enano es el cuerpo más grande dentro del cinturón de asteroides, siendo su tamaño el doble de sus hermanos menores, Pallas, Vesta y Juno. Aún así, su tamaño es muy inferior a la Luna, Mercurio o Marte. Y es insignificante en comparación con el tamaño de la Tierra. Su diámetro es de 952 kilómetros y 946 kilómetros en su diámetro polar, siendo su superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Es prácticamente la superficie que tiene Argentina, la cual mide 2.798.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las Islas Malvinas. El 6 de marzo de 2015, la sonda Dawn, de la NASA, entra en la órbita de Ceres y lo analiza. Hace un mapa completo con su radar espectral. Topografía. Minerales. Y descubre agua de forma indirecta. En su ecuador, Ceres presentó una muy suave escarcha de agua, que es muy volátil al momento de salir de su lado oscuro.
También en sus polos se detectó hielo de agua salada y que nunca reciben luz solar, por lo que permanecen perpetuamente congelados. Esta característica también se ve en los polos de la Luna y Mercurio. Pero también hay indicios de agua en varios de sus cráteres, los cuales contienen una clase de sal de agua. Esta sal está depositada sobre una capa de arcilla de amoníaco y necesita de agua y actividad hidrotermal para formarse. Es decir, Ceres contiene agua salada. Europa, la luna de Júpiter, tiene actividad hidrotermal, lo que indica un mar interior. Esta actividad propicia la expulsión de agua y vapor por sobre la corteza, dejando montículos de sal, tal como se muestra en la imagen. Pero Ceres no tiene géiseres como Europa. En el 2014, se descubren fuentes de vapor de agua en varias regiones, pero en una cantidad mucho más modesta. Este vapor de agua se debe a la sublimación. La sublimación es cuando el hielo sólido pasa a un estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, cuando se expone directamente a la radiación solar o calor. El vapor de agua forma una bruma muy tenue en zonas del pequeño planeta. Pero no puede considerarse atmósfera, pues al momento de sublimarse, se disipa rápidamente al espacio. Es muy difícil de detectar. También se observaron fracturas, lo que indica una gran tensión en su corteza. Otras forman surcos y depresiones, donde la corteza se ha estirado. Y muchos de sus cráteres colapsados. Algunos de ellos por el escurrimiento de terreno arcilloso, con hielo de agua. En esta fotografía no se puede apreciar grandes variaciones en el relieve, pero da una idea de la topografía general. Por no tener atmósfera que otorgue una sensación de profundidad, es difícil juzgar el tamaño de la imagen. Este asteroide gigante presenta una característica inusual: una enorme protuberancia que sobresale del paisaje. Es una montaña llamada Auna Mons. Mide unos 20 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de alto. Pero lo inusual es cómo sobresale del área circundante. Es la única montaña en todo el asteroide. La montaña sería menos inusual si hubiesen otras con las mismas características. Al parecer, no se trataría de un fenómeno global, pues es la única en todo el pequeño mundo. Tenemos una buena hipótesis para explicar esta anomalía. Se trataría de un criovolcán, ya extinto, formado por un impacto al otro lado de Ceres, ya sea por un asteroide o cometa. Las ondas sísmicas de un gran impacto puede propagarse por la superficie, y pudo generar la actividad criovolcánica, pues la montaña presenta concentraciones de material salino. La estructura interna de Ceres consta de un núcleo rocoso, rodeado de una capa de hielo y una corteza rocosa, compuesta por hielo de agua y diversos minerales hidratados, como carbonatos y arcilla. Tal vez, Ceres no sea el más entretenido del sistema solar, pero comparte características interesantes con Europa, Encélado, Titán y Ganímedes. Todas tienen agua líquida en su interior, y si hay agua, entonces puede haber vida. Quizás, si las cosas hubiesen salido bien, Ceres podría haber sido un planeta tan bueno como el nuestro. Pero ahora, es solo un sueño. Gracias por suscribirte, nos veremos en el próximo video.